Saludamos a Andrés Lasaga, periodista, colaborador. Andrés, muy buenos días. ¿Qué tal? Bon dia. Benvingut, ¿cómo estás? Molt bé. ¿Qué tal el fin de semana? Lunes. Bien, muy bien. Bien. Vamos a entrevistar a un personaje. Ayer lo podíamos leer en el Última Hora, una entrevista buenísima. Vamos a hacernos eco de ella. Tenemos hoy con todos nosotros al inspector jefe de extranjería de Baleares, don José María Manso. Saludos cordiales, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero de todo, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, ha sido un fin de semana soleado y tranquilo por ahora. Vamos a hablar con usted, sabemos que tiene el tiempo muy justo, un hombre evidentemente muy ocupado. Primero de todo, ¿qué tal? La pregunta yo creo que es obligada. Un puesto, el de jefe de extranjería en Baleares, complicado, difícil de gestionar, ¿verdad? Pues es bastante complejo, sí, porque además en extranjería intervienen muchos factores y es complejo, sí. Vamos a detallar un poquito cuál es la función, si te parece, Andrés, del inspector. En este caso, estáis lidiando con muchísimos frentes, pero la jefatura de extranjería, exactamente, ¿qué funciones tiene? Bueno, pues la brigada de extranjería tiene dos ámbitos especiales. Uno es el área de investigación y otro ámbito es el área de gestión. En el ámbito de investigación, pues tenemos desde la trata de seres humanos, la falsificación de todo tipo de documentos, la inmigración ilegal, quizás sean las funciones en el ámbito de investigación más importantes. Y después en el ámbito de gestión, dentro del ámbito de investigación, también tenemos las expulsiones, los acuerdos de devolución y los expedientes de expulsión y la tramitación de estas. Y después en el ámbito de gestión, pues todo lo que es certificados relacionados con extranjería, incluido la petición de asilo, el tema de la protección temporal de ucranianos, autorizaciones de regreso, certificados, es complejo. Casi nada. No es nada fácil. Antes de dar paso a nuestro compañero Andrés Lasaga, yo le quería preguntar estamos hablando muchísimo estos días por la falta de efectivos en vuestro caso. No sé si es acusada o no. Estamos hablando de sanitarios, estamos hablando de la Guardia Civil. En vuestro caso y en el Departamento de Extranjería también estáis en demanda de más personal para poder trabajar en Baleares. Bueno, personal siempre es necesario. Bueno, es un problema, pero es un problema de toda la función pública en general. Uh-huh. Andrés. Buenos días, señor inspector. Yo leyendo la entrevista de Última Hora a la que se refería mi compañero Miguel Ángel Ariza, la verdad que no por desconocerlo, pero sí por el detalle con el que usted comenta el hecho de las rutas y cómo se opera. La verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Porque pareciera que hay, por decirlo de alguna manera, un aeropuerto o un puerto irregular en el que los trayectos están perfectamente delimitados, las conexiones perfectamente delimitadas, el precio que hay que pagar. Lo digo porque, claro, cuando uno ve por los medios de comunicación la llegada de pateras, pues ve la imagen de víctimas, ¿no? Porque al final son víctimas de todas estas mafias, pero sí que me gustaría que los siguientes de Canal 4, de manera rápida, porque el tiempo en la radio es el que es, sí nos explicara un poco cómo funcionan estas mafias y estas rutas que están perfectamente delimitadas y conocidas para no hacer otra cosa que traficar con personas. Bueno, yo en primer lugar diferenciaría lo que es la trata y lo que es el favorecimiento de la inmigración ilegal. La trata es una cosa y la inmigración, el favorecimiento de la inmigración ilegal es otra cosa. Cuando hablamos de favorecimiento de la inmigración ilegal, realmente nos estamos refiriendo al transporte de personas que de forma irregular entran en un país, en este caso en España. Eso es el favorecimiento. Y eso, en relación con Argelia, es lo que tenemos aquí. Con Argelia, en principio, no tenemos trata de una forma determinante, lo que tenemos es favorecimiento de la inmigración ilegal. ¿Cómo funcionan? Bueno, es fácil. Las personas que tienen interés, el que sea, hay muchos intereses diferentes en venir a España, a Europa, pues se contactan con grupos organizados en el norte de Argelia que se dedican a transportar a esas personas. Pagan un dinero
y les traen aquí. Una travesía que dura más o menos, por poner un promedio, unas 24 horas, y es lo que hacen. Algunos pagan incluso con meses de antelación, hacen una reserva para poder venir. O sea, aquí pues pueden tener algunos contactos que les ayudan las primeras horas y de aquí pues marchan al resto de Europa. Es así. O sea que Mallorca es como un lugar de paso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Básicamente sí. ¿Qué ocurre? Que poco a poco pues van creando unos pozos, por llamarlo de alguna forma, que se van asentando aquí. El año pasado, según las cifras, creo que eran más de 2.600 personas las que llegaron de manera irregular. Se ha incrementado exponencialmente la llegada de migrantes irregulares a través de estas mafias a Baleares. ¿Qué se puede hacer para cortar ese flujo? Porque ciertamente es un problema humanitario y social, ¿no? Bien, es una pregunta muy habitual. ¿Qué se puede hacer? El problema de la inmigración irregular en España, hay que tener en cuenta que España es la frontera sur de Europa y que enfrente tenemos África. Entonces, es un problema que hay que solucionarlo de forma conjunta por parte de todos los países de la Unión Europea. El hecho de que entren en España, lo único que quiere decir es que es el primer punto de entrada en Europa y de ahí van a ir el resto. ¿Qué se puede hacer? Yo no lo sé. Yo soy policía, no me dedico a la política. Yo creo que los gobiernos deberían de ponerse fuertes y decir aquí no se entra y se entra en las condiciones que marca la ley, pero al final unos por otros estamos con la casa sin barrer. ¿Usted cree en ese sentido que desde Europa se está siendo laxo con esta cuestión y se está un poco abandonando a los países del sur de Europa, que básicamente son los que por donde entra mayoritariamente esta inmigración? Claro, hemos visto cómo entran, suben y ahora el problema se les ha trasladado bastante a los británicos, porque ahora hay pateras de Francia a Reino Unido y al final, bueno, entran, van, vienen por Grecia, por el sur de España, o sea, por toda la costa española y al final tiene que ser toda la Unión Europea la que diga esto blanco, esto negro. Inspector, don José María Manso, la pregunta también que le quiero hacer relacionada es con las noticias que hemos venido hablando estos días pasados. España se ha convertido, en este caso, mejor dicho, Baleares se ha convertido en una de las regiones con mayor índice de delincuencia, vamos en cuarto o en quinto lugar. Siendo usted inspector jefe de extranjería, la pregunta es clara y directa. ¿Tiene relación inmigración ilegal, extranjeros de manera irregular con el aumento de los delitos, en este caso también de las faltas y hurtos y demás? Bueno, pues la verdad es que viendo el parte de detenidos diario, cada vez el volumen de detenidos extranjeros es mayor. La proporción entre la población española y la población extranjera de estos terceros países, evidentemente es muy grande la proporción de población española y, sin embargo, la proporción de detenidos de uno y otro, pues cada vez tienden no a igualarse, pero van acercándose. Entonces, quiere decir que sí, que tiene las matemáticas no mienten, que tiene que ver. ¿Sabe qué, inspector? Le voy a ser muy sincero. Es una lástima que tengamos que volver a corroborar una vez más, y no estamos haciendo ni un discurso de xenofobia, ni de odio, ni de racismo, ni nada. Los números son números, como muy bien ha dicho usted, viendo los partes diarios uno sabe lo que está pasando. Pero también entiendo que estamos a 63 días de elecciones y se niegan a aceptar lo que usted nos ha dicho hoy esta mañana. Y no es que usted, como muy bien ha dicho también, esté haciendo política, porque usted no hace política, usted habla sobre partes de, en este caso, detenidos y actuaciones. Pero bueno, no sé qué ganan desmintiendo este tipo de noticias reales, Andrés. Bueno, ganar poco. La verdad es que cuando uno no quiere solucionar un problema, pues lo niega, ¿no? Pero es evidente que esta es una realidad que estamos viviendo en nuestras islas y que se está viviendo en España y
y si mientras no se quiera asumir, pues es difícil que se pueda solucionar. Yo en la entrevista que le hacían nuestros compañeros de Última Hora también, bueno, comentaba el señor inspector que muchas de estas personas que llegan a través de estas mafias, que, bueno, desmitificando un poco la cuestión de si huyen de la guerra, de la hambruna de sus países, y usted comentaba en una de esas respuestas que nada de eso, porque muchos de ellos llegan con teléfonos de última generación, bien vestidos, es decir, un poco desmitificando también esta cuestión, ¿no? Bueno, a ver, yo lo de no está quizás muy bien expresado, no por mi parte. Yo no he dicho que vengan con teléfonos de última generación, vienen con teléfonos normales y corrientes, visten normal y corriente, como visten por los jóvenes de aquí, de allí, de todos los lados. Las personas que vienen personas de todas las clases, o sea, viene gente trabajadora que viene a buscar trabajo y también vienen delincuentes, eso es así. Y en ese aspecto no tengo mucho más que decir. Inspector, ¿cómo estáis preparando esta temporada verano 2023 que estamos a las puertas de comenzar? Bueno, pues como todos los años, preparando una respuesta adecuada, pero bueno, hay que tener en cuenta también que las leyes son las que hay, la policía no hace esas leyes y estas leyes, pues bueno, lo que es, me preguntaban antes los hurtos y tal, es que los hurtos están muy poco penalizados, por no decir nada. Entonces, ¿hay muchos hurtos? Sí, pero ¿qué podemos hacer? Pues lo que la ley dice. Claro, es que también tenéis un margen de maniobra muy limitado en según qué actuaciones. Claro, evidentemente nadie va a la cárcel por cometer hurtos, entonces, bueno, la gente que se dedica a la comisión de esos delitos ponen una balanza, ¿me es rentable o no me es rentable? Me preguntaban en la entrevista si la inmigración, el negocio de los grupos mafias que se dedican a esto, si es rentable o no es rentable. Si no fuera rentable, no se dedicaban a ello. Ajá. Estamos hablando de que están pagando más o menos una media de entre 1.000 euros y 1.500 euros. Estamos hablando de los argelinos. No, 1.000 euros no pagan los argelinos. Andan... tampoco son precios exactos, no es una compañía aérea que pone unos precios. Va un poco en función de muchas circunstancias y por poner una media, podríamos decir entre 1.000 y 1.500 euros más o menos. Ah, vale. O sea que pueden cobrar muchísimo más. No, más no. Hombre, algún caso hemos tenido, pero han sido casos contados que han venido en barcos recreativos, tipo yate pequeño. Ha habido algún caso que hemos tenido, pero vamos, no sé si han sido uno de los casos. En estos momentos, ¿en qué baremos nos estamos situando? ¿A la alza, estabilización o vamos a la baja de inmigración irregular, ilegal? Es que no sé cómo llamarlo, porque unos dicen irregular, otros ilegal, bueno, no sé cómo llamarla. Yo ahí no me meto, es como José o Pepe. Entonces, es más de lo mismo. Muy bien, inspector. Ahora mismo, en relación con con el año pasado, pues vamos a ver qué ocurre. El año pasado, con relación al año anterior, aumentó, y con el año anterior aumentó muchísimo. Mientras no podamos devolver a las personas que vienen, como se hacía antes, pues lógicamente van a estar viniendo y seguramente va a aumentar el número. No quiero hablar de política exactamente con usted, pero sí que es verdad que en la última hora dejo dos titulares que no dejan lugar a dudas de la realidad, y es que es falso el mito de que los argelinos llegan a Europa huyendo del hambre y de la guerra, y también que no es ningún secreto que desde las rupturas diplomáticas políticas entre España y Argelia ha habido un aumento. La otra pregunta que le haría yo, en base a estos dos titulares que hemos leído de la última hora, no sé si es complicado responder o no, pero es lo que se dice, se oye. ¿Los están mandando a propósito? ¿Los están dejando ir sin los controles de seguridad pertinentes? Es casi obvia la pregunta, pero prefiero que nos responda usted, don José. Bueno, a ver, yo sé, es complicado. Entiendo que salir, no es que les dejen salir, es que salen sin más. Yo desde aquí sé desde dónde vienen, me imagino que los de allí saben desde dónde salen. Si les dejan, o si la pregunta es si les impulsan a salir de alguna forma, no lo sé, no me consta eso. Lo que sí sé
es que allí se pagan mordidas, claro, es lo que hay, te dejan salir y punto. Andrés, vamos terminando. Sí, yo sí quería hacer una última cuestión al señor inspector. A pesar de esa ruptura de negociaciones entre, entre España y Argelia, de relaciones, mejor dicho, ¿ustedes mantienen relaciones con la policía argelina? ¿Siguen contrastando y compartiendo información o no hay ningún tipo de contacto? Pero nosotros desde la Brigada de Extranjería, aquí a nivel local, no tenemos ningún tipo de relación con la policía argelina. A nivel central, a nivel de la Comisaría General nuestra y los distintos servicios policiales, existen las relaciones a través de Interpol y los mecanismos de colaboración. Eso es lo que sí le puedo decir. ¿Y es una colaboración proactiva por parte de la policía argelina o...? Bueno, muy proactiva no es porque vienen y siguen viniendo. O sea, que muy proactiva. Para temas de este tipo no hay ninguna colaboración. Que yo sepa. Inspector, le quiero agradecer encarecidamente y efusivamente que nos haya podido atender. Sé que a las 9:20 tiene otro acto al que asistir. Son 19 minutos. Gran trabajo, mis más sinceras felicitaciones. Ánimos porque los necesitáis, porque es un trabajo arduo, complejo y muchas veces no acompañado por una buena gestión, pero ya de eso hablamos nosotros, no le hacemos hablar a usted. Don José María Manso, inspector, jefe de extranjería de Baleares, un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias en mi nombre y en el de mis compañeros. Hasta luego, muy buenos días. Saludo. Ha deixat titulars, Andrés, sí, muy contundentes, molt forts. Bueno, mos han deixat... Per jo el titular d'aquesta entrevista és avui, l'inspector en cap d'estrangeria de Balears desmenteix una vegada més i no és cap discurs xenòfob ni racista allò que se nega Francina Armengol i companyia a acceptar de que la majoria d'actes delinqüencials, i ho ha dit així, ell veu els partes diaris, són d'estrangers. I quan xerrava d'estrangers s'estaven xerrant dels irregulars i il·legals, que ha dit Pepe o José lo mismo. Això és el gran titular d'aquesta entrevista, per jo. Sí, lo que ha hecho el señor inspector ha sido, bueno, dictar y levantar acta, ¿no?, de una realidad que vivimos en las islas y que ha ido en aumento en los últimos años. Recordar esas cifras de llegada de inmigrantes ilegales, más de 2.600 llegados el pasado año, en 2022, y por lo tanto esta es una realidad. Yo creo que tapar los ojos ante esa realidad pues lo que hace es demorar más la solución. Es verdad que es una realidad compleja, es verdad que es una realidad cuya solución no está en manos de los políticos autonómicos exclusivamente, porque es una realidad internacional y es una realidad en la que yo creo que Europa, lo hemos comentado muchas veces, pues no ha sido firme y ha mirado para otro lado y ha abandonado en cierto modo a los países del sur de Europa, que es por donde se produce esa llegada desde el norte de África. Pero yo creo que, como ha dicho el señor inspector, pues hay una delincuencia y una criminalidad asociada al incremento en la llegada de estas personas del norte de África y bueno, es una realidad con la que tenemos que convivir y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes retos a los que se enfrenta ciertamente la Unión Europea, y nosotros nos enfrentamos como país y nosotros como islas que somos, y con esa ruta argelina totalmente definida, te he dicho, ¿no? Totalmente definida, como si fuese efectivamente como si fuese un trayecto aéreo, que a mí pues tenemos ahí un reto muy importante. Yo creo que el reto demográfico es muy importante. Creo que Europa tiene que entender que muchas veces y a lo largo de la historia los grandes cambios se han producido precisamente por retos demográficos, por movimientos demográficos, y estamos ante las puertas de uno de esos movimientos, porque África es un continente enorme y
y lógicamente, pues el efecto llamada que supone Europa. Y Pedro Sánchez, que lo ha dicho muy claro Sí, también el sí, sí. inspector. No, O sea, las políticas con Argelia, lo ha dicho muy claro el inspector, no vienen ni por hambre ni por guerra estos señores. correcto. Es lo No, que y en el dice. caso de Argelia, además, con esa ruptura de relaciones con España, es decir, no se pueden devolver la gente que llega de ese país, y por lo tanto ese país, esas personas o se quedan en Mallorca en un porcentaje minoritario, o efectivamente utilizan las islas para acceder a la península, para trasladarse a Francia, para trasladarse a otros países, y por lo tanto nosotros hacemos un poco como de lanzadera, ¿no? Para todas esas personas que vienen del norte de África, ¿no? Y eso se va corriendo la voz, hay un efecto llamada, y por lo tanto pues cada vez llegan más personas. Y yo barriendo otra vez de nuevo para casa, te compro todo lo que me has dicho porque estás cargado de razón, pero que los políticos de aquí se nieguen a negar la mayor, o sea, que aquí no sea incrementado la inseguridad, que aquí no es culpa de, cuando tenemos un inspector, nada más y nada menos, que de extranjería de Baleares, que te lo afirma diciendo yo veo cada día los partes, o sea, també mos hem de fer mirar d'aquí. Sí. Que des d'aquí no ho podem arreglar sense l'ajuda d'Europa i del govern central, d'acord, però tampoc pot dir mentides a la gent. No, y además los datos del Ministerio del Interior, los últimos datos así lo indican, ¿no? La tasa de criminalidad, somos Quinto lugar de España. Somos una de las comunidades con mayor tasa de criminalidad de España, y por lo tanto, bueno, eso está asociado sin duda en parte a esta llegada de estas personas que, bueno, pues a veces no encuentran ciertamente lo que estaban buscando, y no les queda más remedio muchas veces que delinquir, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que negar la realidad no juega nada a favor ni repito, de la sociedad ni de ellos. Hace un flaco favor a intentar solucionar efectivamente este problema, que es un problema social y humanitario, de mafias, y que afecta a muchísima gente.